¿Sabías que hay un personaje navideño como Santa Claus que reparte regalos en un burro? Hoy, en Basic Spanish Conversations, te invito a descubrir al Olenchero, el héroe navideño del País Vasco y Navarra. Y para eso, mi invitado en esta ocasión es el profesor vasco Aitor Pisos, creador del canal El Profe Aitor, un canal con contenido para practicar tu español. ¡Vamos! Cuéntanos, ¿quién es el Olenchero y cómo es físicamente este señor? Pues el Olenchero es un personaje de la Navidad aquí en mi región, tanto en el País Vasco como en Navarra, una zona cultural que se conoce así en un término más general como Euskal Herria, y es un personaje que en Navidad reparte regalos entre los niños como si fuera Papá Noel, como si fuera Santa Claus, pero Santa Claus no viene a mi región. En mi región, el que trabaja en Navidad es el Olenchero. Es un personaje que viste con ropa tradicional de aquí, de la zona del País Vasco, de Navarra. En vez de renos, ¿no? Santa Claus tiene renos, este tiene un burro. Ajá. Y con el burro, bueno, pues va llevando los regalos en sacos, ¿no? Él carga el burro con los regalos y los va llevando a las casas para repartirlos entre los niños. Tiene eso, como te digo, un traje tradicional con la ropa típica de aquí. ¿Y cómo es el Olenchero físicamente? ¿Tiene barba? ¿Es delgado? A veces se representa con barba, a veces se le puede ver con barba, a veces no. Depende, me imagino, de la tradición de cada valle del País Vasco. Lo que sí se le ve es como una persona muy grande, una persona que come mucho, que bebe mucho, no piensa en la dieta normalmente y se nota, y se nota. En Ok. eso se parece un poco a Santa Claus también. Y a veces también se le ve como con las manos y la cara sucia, Ajá. porque, claro, durante la noche de Nochebuena y Navidad, pues reparte regalos, pero el resto del año, ¿qué hace, no? Pues Claro. él tiene un trabajo, decimos que tiene un trabajo de carbonero, fabrica carbón en los montes. Entonces Vale. es un trabajo muy sucio. Entonces siempre cuando baja del monte y se le ve en los pueblos, tiene la cara sucia, las manos sucias de trabajar con el carbón. ¿Y qué condiciones deben cumplir los niños para recibir estos regalos? ¿Cómo es el proceso? ¿Es similar a lo de Santa Claus, que los niños escriben cartas, diferente? Suele funcionar bastante parecido, sí. Ujú. Suele funcionar bastante parecido. La condición principal es que los niños a lo largo del año se porten bien, ¿sí? Durante los 365 días del año, los niños y las niñas se tienen que portar bien para recibir regalos en Navidad de parte del Olenchero. Más allá de eso, pues también se le escriben cartas, Ujú. normalmente también para fomentar el uso de la lengua local aquí, porque aquí además del castellano se habla euskera. Ujú. Se les pide a los niños que escriban la carta en euskera. Le decimos que el olenchero habla en euskera y que para que entienda lo que quieren en Navidad, que lo escriban en euskera. Y cuéntame, ¿el Olenchero llega a otras partes de España o solamente en esa región? Pues de España yo te diría que no. Yo te diría que el Olenchero es un personaje típico de la cultura vasca, y la cultura vasca en España se limita a las regiones del País Vasco y de Navarra. Concretamente en Navarra yo te diría que no en toda Navarra, pero no lo sé porque yo no soy navarro, yo soy vasco. Vale. También sí que reparte regalos en otra región que culturalmente es vasca, pero que está en Francia, que es el País Vasco francés. Ujú. Entonces, entre esas tres regiones es donde suele tener el monopolio, ¿no? El Vale. el resto del país se lo dejamos a Papá Noel o al Niño Jesús o a los Reyes Magos, el que Ajá. sea que venga. Vale, vale. Eso es interesante porque he hablado con otras personas de España, de diferentes regiones, y hay gente que no lo conoce. No, 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 no.
no tiene tanto marketing. Eso es verdad, eso Sí. es verdad. Sí. Sí, Fuera sí. del País Vasco no nos interesa mucho hablar del Olentzero, porque pues es verdad que Papá Noel tiene, ¿no?, casi el monopolio de la Navidad en Y en el los mundo, demás claro. países, ¿no?, del mundo. Entonces lo dejamos tranquilo. Santa Claus para el resto del mundo, para nosotros el Olentzero, no hace falta convencer, ¿no?, ni discutir sobre esto. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado esta entrevista, dale me gusta y suscríbete a Spanish with Latinl para más contenido como este. Y si quieres recibir novedades en tu correo para aprender español, suscríbete a mi newsletter. Cuando lo haces con el enlace fijado en la descripción de este episodio, te llevas mi Spanish Adventures Companion, un ebook y podcast con frases esenciales en español para tu próximo viaje. Y lo mejor, es 100% gratis. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.